Gracias a Constanza y a toda la red Foucault en la web Latinoamérica por esta invitación. Bueno, es un placer para mí formar parte de esta actividad y en este momento pedirle al señor Luis Quevedo de la editorial Eudeva que nos dirija unas palabras que nos ilustren acerca del proceso de edición del libro de Samuel Cabanchik y su relevancia para nuestro continente. Señor Quevedo. Bueno, muchas gracias Ana Laura, muchas gracias Previa, Constanza y a Edgardo también, que se ocuparon de la organización y de toda la logística necesaria para que esta muy buena reunión, de la cual estoy siendo partícipe gracias a la generosidad de ustedes y de la red de Foucault de América Latina, se pueda realizar. Esta es una red en el buen sentido de las palabras redes, ¿no? A veces las redes se utilizan con un sentido de comunicación superficial o de comunicación falsa, pero esta me parece que esta red, como las hay otras, por suerte, viene a reivindicar el espíritu de la red. Ustedes fíjense de cuántos países estamos aquí reunidos, conversando como si estuviéramos en un café, tomando un café de temas tan importantes y con los cuales yo estoy aprendiendo tanto, ¿no? Yo soy un lector de Borges y como tal, y Samuel también, y como tal, iniciamos hace mucho tiempo algunas conversaciones respecto de las lecturas de Borges, de los cuentos, de los poemas. Y Samuel tomó el tema y desarrolló este magnífico libro. Este es un libro de los cuales nosotros nos sentimos muy orgullosos y viéndolos y escuchándolos a ustedes hablar de las impresiones que les causó, de las opiniones, las reflexiones y las ideas que les despierta el texto, me parece que es un libro que cumple su cometido. Porque un libro es una conversación. Un libro nunca termina de estar escrito hasta que no hay un lector que lo lee, lo recoge, lo mastica, lo aprehende, ¿no? Y si es posible lo conversa y lo transmite. Un libro es eso, un libro es un diálogo. Un libro no solamente lo que escribió el autor, en este caso la magnífica escritura de Samuel, y tampoco el tema y el contenido del que se trata, en este caso la extraordinaria obra de Jorge Luis Borges. ¿Qué diría Borges si estuviera participando en esta red, en esta reunión? ¿Y qué hubiera dicho cuando hubiera visto publicado el libro de Samuel? Yo creo que le hubiera divertido mucho en una primera instancia, porque Samuel lo llama redentor. Nada menos que a un agnóstico que ha hecho de ese agnosticismo todo un tema en su obra y en su literatura. De repente Samuel ve que hay un redentor de la realidad. En segunda instancia me parece que Borges estaría muy complacido, porque era por sobre todas las cosas, él era un jugador de las palabras, pero era un jugador de la diversión, ¿no? Se reconocía cobarde, pero era muy valiente cuando escribía porque era muy pendenciero. El lector desprevenido, Borges le cambia todo el tiempo las reglas del juego y el lector casi no se da cuenta de que de repente le empezó contando una historia que viene de la enciclopedia no sé tal, como si fuese que le va a hacer un ensayo histórico y de repente sale disparada para la ficción y de repente vuelve para la poesía. Era muy valiente, era valiente con el arma que él dominaba, que eran las palabras, y para él todo era literatura. Samuel dice muy bien en el libro que no hay un pensamiento filosófico de Borges, en la obra de Borges, pero hay la utilización de la filosofía como una herramienta para ponerla en función de la literatura. Y él, mira, yo ayer estaba leyendo un cuento de Borges, ¿no? Un cuento que no había leído y que no se conoce mucho, que es un cuento que se llama Avelino Arredondo. Avelino Arredondo es el nombre del asesino del presidente uruguayo Juan Iriarte Borda,
que a fines del siglo XIX muere en un atentado, ¿no? Y lo que hace el cuento, es el único presidente uruguayo asesinado en toda su historia, y este Avelino Arredondo, que es un joven del mismo partido Colorado, que es el presidente, por circunstancias que el cuento por supuesto no determina, pero decide que es un acto de justicia matar al presidente. Y en esas pocas páginas, todos los cuentos de Borges son muy breves, se describe con mucho realismo, con mucha minuciosidad, cómo se preparó Avelino para matar al presidente. Y los datos son muy certeros y es un cuento muy costumbrista, en donde parecería que nada va a suceder hasta que finalmente mata de un tiro al presidente, en el día de la independencia del Uruguay. Y cuando el presidente cae, dice, ¿no? Ya en el suelo, ya después de haber recibido los balazos, dice: estoy muerto. ¿Mm? Estoy muerto es una frase que como últimas palabras nadie podría decir, porque si estás muerto, estás muerto. Es decir, y sin embargo, el presidente dice, y está recogido por los testigos del momento: estoy muerto. ¿Mm? Fíjense ustedes que lo único que tiene de ciencia ficción el cuento, en donde están cambiadas las circunstancias, los lugares, las calles, el almacén, etcétera, etcétera, lo único que dice de verdad que recoge la crónica en el cuento de Borges, que parece que es ciencia ficción, es lo único que es real. Él jugaba con la realidad, le encantaba jugar con la realidad, y hubiera participado de esta reunión con nosotros como si fuese un juego más, ¿no? Un juego más también en función de su literatura. Yo creo que Samuel ha escrito un libro bárbaro que se va a leer por mucho tiempo, que vamos a disfrutar, que va a generar muchas conversaciones como esta, muchos análisis como esta, y también muchos momentos de disfrute de la literatura de Borges. Yo les quiero agradecer la minuciosa lectura que han hecho del libro. Los editores nos sentimos muy halagados cuando esto sucede, porque creemos que finalmente el trabajo de publicar, de editar, de dar a conocer, se ha cumplido. Así que mi primer agradecimiento, por supuesto, es para el autor. El segundo agradecimiento es para la lectura que ustedes han hecho como lectores muy calificados de Borges y de la filosofía de Cabanchik. Y finalmente el agradecimiento es para la red, que creo que está haciendo, yo la verdad que no la conocía la red, la conocí por los comentarios de Samuel, creo que están haciendo un trabajo extraordinario, ¿sí? Que es poner en valor no solamente la filosofía y la literatura, sino la comunicación y el diálogo entre los lectores. Así que muchas gracias. Repérer une instance, une espèce de puissance qui serait là, occulte, visible, peu importe, et qui diffuserait son rayonnement nocif à travers le corps social ou qui étendrait...